Estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de este su programa en el cual abordamos los temas que hacen portada y titulares en redes sociales y medios de comunicación. Hoy vamos a conocer, como lo hacemos en todos nuestros programas, un enfoque de un especialista. Tenemos distintos puntos de vista, perspectivas, opiniones. Hoy le vamos a dar la oportunidad al buen amigo, al economista Ismael Cepeda Galo. Un placer, Miguel, siempre estar contigo. Recién retornado de un merecidísimo año sabático en el que aumentó un título más a su carrera académica. Muy contentos de tenerte de vuelta en el patio, Ismael. ¿Te las arreglaste durante ese tiempo para participar en Cuestión de Enfoques alguna vez? Y te agradecemos que, habiendo estado ausente de espacios presenciales en materia económica, hayas accedido a acompañarnos, ¿verdad? Para hablar del tema que domina las portadas, domina todos los espacios. Todo el mundo habla de elecciones, pero se ha hablado mucho de presupuesto, del presupuesto. Nos ha dejado claro algún diputado, algún especialista que la democracia cuesta, que hay que pagarla, que las elecciones primarias, las generales, son importantísimas y han dejado ese sabor de que no importa cuánto cuesten, es importante hacer el esfuerzo por sufragar ese gasto. Sin embargo, o inversión diría alguien, ¿verdad? Sin embargo, es bien sabido que uno no puede gastar más que lo que tiene. Entonces la pregunta que se hace es ¿de dónde van a salir los recursos? Ismael, tú eres economista, conoces muy bien de temas económicos. ¿Cómo se las ingenia el Estado de Honduras para hacer frente a un impacto financiero tan grande como las elecciones, tanto las primarias como generales? ¿Es algo que se puede planificar, es algo que se puede prever o vamos a quedar enjaranados por la democracia? Bueno, en primer lugar, sin duda lo mencionaste, es una inversión. La democracia se nutre de unas elecciones limpias, justas, transparentes. Y por ende, algunos, sin duda hay un debate de cuánto cuestan, cuánto podrían costar, si esos recursos realmente son necesarios, sobre todo cuando hay procesos muy onerosos en nuestro país y que en ocasiones los resultados son muy cuestionables. Creo que ese es en primer lugar el gran déficit que tiene el presupuesto de las elecciones tanto primarias como generales, que en ocasiones los resultados no tienen la calidad necesaria para poder colocarlos sobre la mesa y tomar las mejores decisiones. Es decir, en pocas palabras, la inversión que estamos haciendo a veces es mayor el costo que el beneficio que se tiene en la democracia misma. Ismael, estás hablando de eficiencia. Sí, realmente si empezamos a colocar los criterios de unas elecciones justas, transparentes, de calidad, debería de tener una eficiencia desde lo que se le denomina el ciclo electoral, es decir, la integridad electoral que debe de tener todo proceso, desde el llamado a elecciones primarias, pero sobre todo el fortalecimiento institucional que debe de tener todo administrador de elecciones. En este caso, nuestro país, el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, más allá también de los recursos, has tocado un punto de suma importancia, que es el tema de planificación. Un país con un sinnúmero de necesidades y con recursos muy limitados, que se nutre en todo caso el gobierno de la actividad económica, es decir, todo lo que pagamos de impuestos, todo lo que se cobra por tasa, por las contribuciones que hacen, valga la redundancia, los contribuyentes, como lo denomina el Código Tributario, los obligados tributarios. En este caso, lo que tenemos que decir es que esos recursos provienen de una dinámica económica. Alguna parte viene de la cooperación internacional, viene de donaciones, llámese en recursos o en capacidad institucional. Casi siempre vemos a nuestros técnicos del Consejo Nacional Electoral o de las instituciones involucradas en el proceso electoral que son capacitados, que hay un intercambio. Es más, algunos en años no electorales lo que van a capacitarse o
pertenecer a una observación electoral para ver otros procesos. Entonces, toda esa capacidad instalada que debe tener un órgano y sus funcionarios, pues también es apoyado por la cooperación internacional o directamente con países amigos. Y claro, siempre hay un recurso que se nutre del Tesoro Nacional, que es el endeudamiento público, y por eso también en año electoral a veces dejamos de lado ciertos parámetros como el endeudamiento público y se dispara ese indicador, y vemos que muy poco también ligado al tema electoral, los candidatos y candidatas poco hablan de la economía, poco se habla de presupuesto, poco se habla de endeudamiento, y lo que existe más es un sentimiento electoral partidario que pues busca atraer votos y no poner sobre la mesa la situación, el panorama económico y presupuestario del gobierno. Es decir, vamos a ver, las elecciones, lo que tú has denominado el ciclo electoral, que pues, arranca prácticamente una vez que se decreta o se declaran ganadores, empiezan los preparativos del próximo proceso electoral, porque una vez que se declaran ganadores viene la toma de posesión, pero los órganos electorales entran en una etapa donde empiezan a evaluar lo desarrollado, a revisar lo que se hizo y a proyectar el presupuesto del siguiente año, que de hecho ya estaba presentado desde el septiembre del año anterior, pero ya el año post-elecciones. Y cuando nos acercamos a las elecciones, que este es el año pre-elecciones, ya debería haber un estimado de las cosas. En algún momento producción nos va a mostrar cuál es el presupuesto que ha tenido cada una de las instituciones, el RNP, el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral durante los últimos 3 años. Y evidentemente el presupuesto aumenta cuando se van acercando las elecciones, porque a diferencia de los otros años que básicamente se está manteniendo la operación normal, educación electoral, participar en eficientar algunos procesos, depurar censo. Ahorita recientemente en agosto, hace unos días, terminó la actualización domiciliaria, eso lo hace el RNP, luego el censo ya depurado lo manda más adelante el padrón, el RNP. Todos estos procesos implican recursos. Ahora, se pueden planificar porque sabemos que es el último domingo de noviembre las elecciones, sabemos que en marzo se hacen las primarias. O sea, esto no es como cuando hay una tormenta, que viene un ETA y un IOTA y te destruye la planificación. Y aún en ese caso, y tú no me dejas mentir con eso, como es un riesgo previsible, existe un COPECO y existen fondos de emergencia para poder atender esto. Aquí no estamos hablando de una emergencia, estamos hablando de elecciones. ¿Cómo puede convertirse de un día para otro a un presupuesto de 1.400 millones de lempiras? Porque a algunos actores en el Congreso se les ocurra que vamos a aplicar tecnología por primera vez, sin haber hecho ensayos, sin haber hecho ninguna anticipación, cuando estamos hablando de un país que tiene profundas necesidades, como tú lo dices, en otras áreas. Esto significa que la priorización en este caso, la inversión o del gasto, como lo suelen llamar ustedes, no se consideró apropiadamente en su momento o es un tema. Por ejemplo, aquí, mira los datos del Consejo Nacional Electoral, lo que nosotros estábamos proponiendo. En el 2021, año de elecciones, ese fue el presupuesto. A ver, tengo entendido que el proyectado y luego está... El aprobado en Congreso Nacional un año antes. Y luego está el ejecutado. Y es presupuesto vigente, exacto. Sí, y es lo que mencionabas, también el tema del presupuesto, como es una presuposición de gasto, es decir, lo que hacen los gobiernos un año anterior es programar, en todo caso, proyectar esos gastos, llámese en sueldos y salarios, en lo que tiene que ver con el proceso de manera inmediata en el día electoral. Y cuando hay un aprendizaje, en este caso, que en el 2021 hubo... El aprobado era 1.504.500. Sí. No, 1.404.500.000. 1.404 millones. Era el presupuesto aprobado. Luego
el vigente finalmente fue el de 476 y el ejecutado fue de 2476. Se gastó todo. Eso fue lo que nos costaron las elecciones del 2021. Ese fue el proceso electoral y recordemos, como bien lo has mencionado, el tema de las instituciones que participan en algunas ocasiones. Bueno, siempre ha estado también el tema no solo de un registro nacional de las personas o un tribunal de justicia electoral, que en este caso, en el 2021, al no tener ni siquiera una ley procesal electoral. ¿Podemos ver ese, el del Tribunal de Justicia Electoral? Pudo realmente tener una funcionalidad. Casi todos fueron a parar, como diríamos popularmente, a la Corte Suprema de Justicia. Pero también hay otras instituciones involucradas en el proceso electoral, como los mismos militares. Es decir, también hay una asignación de recursos dentro de ese presupuesto de más de 2.400 millones de lempiras en el año 2021. Mira la diferencia, Ismael. Y en este caso, pues como es un tema de justicia electoral, de todo lo procedimental para hacer reparaciones del proceso, pues sin duda es mucho menor. En este caso, lastimosamente también, como lo he mencionado, al no tener una ley, casi en sueldos y salarios fue que se fue ese recurso. De hecho, aquí no tenemos en qué se ejecutó, pero sí tenemos ese dato. Estos datos provienen de la página de CEFIN. Son datos hasta junio, tengo que hacer esa aclaración, hasta mayo, junio. Y vean ustedes, lo que yo quiero que vean es cómo en el 2022 y en el 2023 y en el mismo 2024, lo que se aprueba, lo que está vigente y lo que se ejecuta es considerablemente menor a cuando hay un año de elecciones. En el año 2021, 94.900, ¿verdad? Versus al año siguiente de elecciones, que baja radicalmente a 65.200, prácticamente en sueldos y salarios en el caso del Tribunal de Justicia Electoral. Tenemos el del RNP, ya lo vamos a mostrar en algún momento. Ahora, 2024 todavía sigue siendo un año en el que no se gasta mucho, porque todavía no hay elecciones, pero he aquí el detalle. Las elecciones son en marzo, Ismael. Así es. O sea, eso es como que yo me prepare para un examen 2 noches antes. Sí, totalmente, y por eso es bueno formar e informar con un concepto que comencé mi primera parte en el ciclo electoral. Es un aprendizaje lo que hemos atendido en el 2021, y a pesar de no tener una gran cantidad de recursos para el Consejo Nacional Electoral en el 2022 y 2023, y en este caso 2024, es que el aprendizaje que se va haciendo debería de ponerse en marcha, ya que no tuvimos, por ejemplo, una huella dactilar o en todo caso un TREP para las elecciones primarias, y en este caso se está solicitando para el presupuesto de las elecciones primarias, pues todo ese proceso de aprendizaje que va incluido el tema ya previsor de tener una licitación, de diseñar ese proceso donde le puede dar también, vuelvo a usar, elecciones transparentes, justas, creíbles. Todo esto también tiene un efecto. Entonces, cuando hay una institucionalidad que no responde a tener un proceso adecuado y que pueda generar certeza a los ciudadanos y ciudadanas de un proceso electoral, pues ahí es donde también, bueno, deriva otros efectos, como lo es la desconfianza de las instituciones, y vemos que el Consejo Electoral, entonces, si para el año 2021 tuvo un presupuesto de 2.400 millones de lempiras, un poco más ejecutados, se tuvo que tener en cuenta el proceso anterior para formular el proceso que se nos avecina. Pero uno de los elementos de suma importancia, y que lo mencionamos así someramente, es la planificación estratégica, y es ahora donde entra no solo poder diseñar las mejores elecciones cada año, cada proceso electoral, sino también la asignación de los recursos. Y bien mencionabas que, bueno, ¿de dónde van a salir ese presupuesto? ¿De dónde provienen los recursos para la asignación del Consejo Nacional Electoral y todas las demás instituciones? Me parece que hablemos de eso en el siguiente segmento, porque quiero que presten ustedes atención que el presupuesto aprobado era de 1.400 millones. Eso se aprobó un año antes. Un año antes. Pero se terminó ejecutando 2.400 millones, es decir, se aprobaron 900 millones adicionales porque
Ismael ha puesto énfasis en algo importante. Toda la discusión que usted ha escuchado en el Congreso ahorita solamente es para las elecciones primarias. Y se está hablando ya de 1.400 millones cuando el año pasado se había gastado precisamente una cantidad similar, pero en este caso se está hablando de incorporar una serie de elementos tecnológicos que van a encarecerlas. Y eso significa que las elecciones, si las elecciones de 2021 fueron de 2.400 millones, no me quiero ni imaginar cuánto van a costar todo el ciclo de elecciones. Vamos a hablar sobre de dónde sale la plata, porque usted mismo lo sabe, si usted se quiere comprar una casa, un carro, una muda para los hipotes en Navidad, pues tiene que haber cuero para que hayan correas. De eso vamos a hablar con nuestro especialista, el economista Ismael Cepeda, al volver de unos mensajes. Continuamos en Cuestión de Enfoques, hoy con el economista Ismael Cepeda. Estamos hablando sobre las elecciones y el panorama económico de cara a ese importante proceso que fortalece, consolida la institucionalidad y la democracia. Estamos claros que el Congreso Nacional aprueba un presupuesto, pero luego le hace ajustes. Así es. A esta altura el aprendizaje con un CNE y RNP y Tribunal de Justicia Electoral ya abarca al menos 2 procesos electorales con la misma ley, 2021-2025. Y mencionaba el economista Ismael Cepeda, hay un aprendizaje que permite hacer una planificación lo más ajustada a la realidad. En el caso del CNE ya hemos visto, el año duro es el 2021, en el 2024, porque ya desde el momento que se hace la convocatoria en septiembre empiezan una serie de procesos que necesitan recursos en la parte tecnológica. Y solo para ese pedacito llamado elecciones primarias se está hablando de 1.400 millones de lempiras del presupuesto 2024. Así es lo que está de una u otra manera haciendo el Consejo Nacional Electoral. Es una solicitud de ampliación o modificación presupuestaria, aunque como por su autonomía y la constitución de dicho órgano autónomo, estamos hablando que el Consejo Nacional Electoral está solicitando, entre comillas, un presupuesto para elecciones primarias, pero en realidad es una modificación porque ya tuvo asignado un presupuesto en el 2023, que recordemos el ciclo presupuestario que la Secretaría de Finanzas durante varios meses solicita o construye los presupuestos institucionales, es decir, la Secretaría de Salud hace sus proyecciones de gasto, sus proyecciones de ingreso, educación, infraestructura productiva, absolutamente toda la Secretaría, y CEFIN, la Secretaría de Finanzas, consolida ese presupuesto y lo envía como anteproyecto de presupuesto del próximo año, es decir, en el 2023 envió el presupuesto 2024 el 15 de septiembre al Congreso Nacional. Y es por ende que en el actual presupuesto del Consejo Nacional Electoral lo que debería de estar, no debería, ya lo está haciendo, se supone, es proyectando todo el gasto para el 2025. Por ende, cuando nosotros sumamos lo que se está solicitando de elecciones primarias, deberíamos de sumarle desde ya, es decir, ir sabiendo aproximadamente cuánto nos costará las elecciones primarias y generales. Superaría solo con el Consejo Nacional Electoral más de 4.000 millones de lempiras. Es decir, en el del 2024, que estamos actualmente, con lo que va a programar para el 2025, que ya va la Secretaría de Finanzas en las próximas semanas a enviar al Congreso Nacional, por ejemplo. Entonces, esos presupuestos solo del Consejo Nacional Electoral, estamos hablando sin contar lo que es el Registro Nacional de las Personas, el Tribunal de Justicia Electoral y uno que otro órgano que siempre apoya y lleva también una partida presupuestaria. Se nos convierte en unas elecciones, sí, ya podríamos decir, cada vez más abultada, aunque a veces nos dicen
que hay procesos de reciclaje. Siempre nos venden la idea que, bueno, ya que la imagen los proyecta, el tema de las urnas, el tema de otro tipo de equipo como impresoras o la capacidad instalada que tiene el Consejo Nacional Electoral en algunas computadoras y el personal también, etcétera, etcétera. Sin embargo, es un proceso, sí, ya viéndolo ya en números absolutos para este 2025, muy, muy grande, y que eso es lo que termina uno cuestionando, porque vuelvo a repetir, el tema de los resultados, el de la credibilidad institucional es tan débil que en este caso a veces nos parece más un gasto que una inversión en la democracia misma. Es decir, viendo los números que estamos apreciando y que se pueden anticipar solamente de ver la inversión que se hizo en 2021 versus la del 2025, ya de manera anticipada podemos decir que van a ser las elecciones, el proceso electoral más caro de la historia de Honduras, y aquí donde entra el debate sobre la eficiencia, que el resultado deje contentos a tirios y troyanos, y además de eso, un detalle que a usted no se le debe escapar de la mirada. Si el proceso electoral efectivamente se está ampliando el presupuesto ahora a final de año y vamos a tener en el próximo año un presupuesto mucho más grande, entonces la pregunta es, ¿cuáles de esos ese nuevo gasto, esas nuevas líneas presupuestarias, si hay un aumento en el presupuesto general de ingresos y egresos de la República, es porque vamos a restar de otras líneas? ¿O es porque estamos aceptando desde ya que va a haber gastos superiores a los normales y nos vamos, desde ya estamos asumiendo ese déficit? Y lo pregunto, Ismael, porque lo lógico es que en el último año, antes de elecciones, yo pensaría que todo el gasto para inversión, que todo el gasto se queda básicamente en mantenimiento de lo que hay, pero no se pueden hacer grandes erogaciones en el año de elecciones, porque eso implicaría que no se contaría con recursos suficientes para las elecciones, pero es lo contrario. O sea, nosotros lo que vemos a los políticos inaugurando obras, haciendo carreteras. ¿Sería un acto de gestión de buen padre de familia o buena madre de familia, en el caso de la presidenta, bajar un poco el gasto público para poder sufragar el incremento que pueda representar el proceso electoral, o no importa gastar porque de todas maneras la deuda le queda que viene? Bueno, esa es una muy buena observación, porque al final las decisiones de la gestión pública tendrían que ser, como mencionamos los economistas, un poco el tema de buscar un balance de, bueno, si hay un mayor gasto en un sector del gobierno, debería de disminuir otro. Sin embargo, hemos visto durante los últimos 20, 30, 40 años, el presupuesto general de la República siempre ha ido en incremento. Es decir, no se busca la eficiencia, no se busca disminuir otros gastos, porque existen, en el caso también muy ligado a la planificación estratégica. Es la planificación estratégica que debería de mandar las señales al gobierno, en todo caso a la administración de los recursos, ver si en este caso para el 2025 vamos a incrementar el tema electoral, buscar la manera de ajustar ese gasto hacia otras secretarías. Claro, alguien podría entrar en conflicto diciendo, bueno, es que ustedes no quisieran mayor inversión en infraestructura productiva, no quieren salud, no quieren educación. Por eso también vemos cómo la parte de los ingresos, que es la otra cara de la moneda, cómo se financia el presupuesto general de la República, también las proyecciones siempre son positivas. Es decir, siempre pensamos que la dinámica económica va a generar la gran cantidad de recursos para que de nuestros bolsillos salga el impuesto sobre la venta. Siempre hay una proyección positiva de la fuerza laboral, que en este caso los que ya ganan por encima de 19,000 lempiras mensuales comienzan
a tributar el impuesto sobre la renta y de escala progresiva, es decir, comenzamos con un 15%, después 20% y 25%, o lo que tiene que ver con las sociedades empresariales, que el impuesto de las utilidades, etcétera, etcétera. Pero no solo entonces el tema de impuestos, sino también hemos visto que en año electoral hay una relación directa en el endeudamiento público. Entonces, cuando erogamos una gran cantidad de recursos para los procesos electorales, otra parte de ese gasto, como he mencionado, o sea, salud, educación, es nutrido por endeudamiento público. Ahora que se habla de una promesa de crédito de parte de la Corporación Andina de Fomento, se sigue teniendo esperanzas con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo esta semana que se encuentra de visita haciendo la primera evaluación de el actual convenio, del actual acuerdo, y que estos recursos también hay un destino, como por ejemplo el tema de la balanza de pagos, es decir, muchos recursos que da el Fondo Monetario Internacional es porque hay una gran salida de divisas por el tema del que es mayor las importaciones que las exportaciones, por ejemplo. Entonces son criterios que la planificación estratégica debía de considerar en este año electoral. Por un lado el tema del gasto, y por otro, como hemos venido mencionando algunos economistas que de manera integral abordamos la economía, es que también hay un impacto, llámese por estímulo o por desincentivo hacia la economía, porque nos arrastra el tema político partidario, y también a veces las proyecciones, como son demasiado positivas, ni siquiera nos da chance a reflexionar si realmente al estar un año y medio, bueno, ahora parece que más, 2 años y medio en campaña electoral, desde que ya se comienzan a lanzar los primeros precandidatos dentro de los partidos, cuánto crea la incertidumbre hacia la economía, que algunos también empresarios sobre todo mencionan que las discusiones deben de ir en la generación de empleo, deben de ir en la producción nacional. En este caso, un ejemplo muy claro, ¿qué estamos haciendo con el Tratado de Libre Comercio con China? Cuando sabemos que al final podríamos entrar en un desequilibrio de la balanza de pagos, que aún ya lo tenemos con ellos. Es decir, nosotros importamos más de 2.000 millones de dólares, pero apenas le exportamos 40, 50 millones de dólares. Es más, le exportábamos más a Taiwán, 200 millones de dólares, y le importábamos creo que 180 millones. Es más, teníamos una balanza de superávit. Y en ese caso, pues esas discusiones no se están teniendo actualmente, sino que solo nos regimos a el tema presupuestario, que hay que darle más recursos al Consejo Nacional Electoral, porque volvemos a decir que es una inversión en la democracia, etcétera, etcétera, pero no estamos viendo que al final el presupuesto general de la República se nutre de toda la actividad económica que estamos teniendo. Y si vemos, nos asomamos a los mercados, a las calles, al final lo que tenemos es una actividad en franco deterioro, aunque existan cifras positivas, oficiales, entre comillas, pero realmente el hondureño de a pie es el que vive al día, y cada vez más complejo cuando vemos la canasta básica, cuando vemos el tema de alquiler. Hay algo que hacías la presentación, que acabo de regresar de estudios en el exterior. A mí me sorprendió que en 11 meses que estuve afuera, el tema del alquiler en la capital de apartamentos, es más, cuartos, le llaman monoambiente ahora, pero es un cuarto con una cocineta y un baño adentro, como diríamos popularmente. El alquiler supera los 5,000, 6,000, y no digamos en las torres nuevas, 10, 13,000 lempiras. Entonces, estamos hablando que poca discusión se está teniendo, porque ya nos metimos en el ciclo electoral en la recta final. Bueno, y sobre eso quiero hablar al volver de la pausa, porque se nos ha hablado de nuevos préstamos con la Caja Andina de Fomentos. Vemos alrededor decisiones de política monetaria
que algunos especialistas consideraron que se habían retrasado y se tuvo que tomar una decisión relativamente abrupta. Luego, una inversión pública que sigue estando baja, a pesar del profundo deseo que tiene el gobierno de turno de continuar en el cargo, en el mandato. Tienen un serio problema de ejecución. Y otro detalle importante que ha sido señalado por otros economistas, y vamos a conocer la opinión de Ismael Cepeda, lo que pasa con la caída de nuestras reservas internacionales. ¿Qué debería estar discutiendo cualquier aspirante presidencial en este momento? ¿Están conscientes realmente los candidatos y candidatas presidenciales de la camisa de 11 varas en la que se están metiendo, la situación de las finanzas del Estado? ¿O es un tema que no debe preocupar porque de todas maneras vendrán economistas, vendrán nuevas deudas, vendrán nuevos tributos? Vamos a hablar sobre eso al volver de mensajes con Ismael Cepeda Galo, acá en Cuestión de Enfoques. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Estamos hablando sobre el panorama económico y las elecciones. Los últimos días se ha generado un acalorado debate que todavía no concluye por la aprobación del presupuesto para las elecciones primarias. Se han puesto condicionantes, un artículo ahí de la discordia porque se plantea que se debe aprobar un incremento para ciertos recursos cuando todavía el CNE ni siquiera ha debatido ese tema, lo ha discutido y ha generado mucha discusión. No nos vamos a meter en la parte meramente legislativa, en la parte electoral. Sin embargo, llama mucho la atención que todo este debate con respecto a si se incluye o no se incluye un artículo no ha venido acompañado de las consideraciones económicas, de cuál es el impacto que representa la inclusión o no de un artículo de ese tipo. Ya se ha hablado mucho, bastante sobre si esto afecta o no la autonomía del órgano electoral. Yo creo que en eso hay bastante consenso en los que ven con preocupación este tema. Pero en la parte del impacto que puede tener, y además a un corto plazo, cuando por los tiempos tendrían que hacerse compras directas, se trata de tecnología que se va a utilizar por primera vez. Qué bueno fuera que se utilice 2 veces, que se utilice en las primarias y en las generales, pero eso debería venir acompañado con una justificación de ese gasto. Bueno, totalmente. Creo que es ahí donde la discusión en el Congreso Nacional no solo debe pasar sobre la legalidad, que sin duda es uno de los principios importantes, sino también el tema económico. Y recordemos también que nosotros hemos tenido varias experiencias de ese tipo, es decir, comprar un equipo, entre comillas, que va a aportar a sustentar el resultado electoral, pero en ocasiones ni siquiera es utilizado porque las pruebas son a último momento, y nos pasó en el 2021 sobre el TREP, la tecnología que iba a transmitir los resultados preliminares. En este caso, por eso se incrementa el presupuesto de las elecciones primarias, porque se supone que ahora esta tecnología, como hemos mencionado, el respaldo de la huella dactilar para que los ciudadanos y ciudadanas no puedan votar en otras mesas electorales y las actas digitales. Entonces, el asunto es que pareciera que se está solo pensando un número sin ningún respaldo económico, técnico, científico para la instalación de esta tecnología, y que, bueno, por lógica tal vez y de manera racional es que estamos diciendo que de manera directa sí aporta, porque también hay experiencia, aunque la última de Latinoamérica no ha sido tan buena como lo ha sido Venezuela por ese tema de las actas, y creo que también se vincula mucho el tema ideológico, y bueno, pero no nos vamos a meter en eso. El asunto es que el Consejo Nacional Electoral debería de haber mandado como de sus anexos o su respaldo la proyección económica presupuestaria, y no solo de manera global, sino de cada más o menos, porque al final es un presupuesto, es una aproximación de toda esta tecnología, y en todo caso el respaldo de igual manera del proceso técnico, es decir, hasta cuándo puede aprobarse el presupuesto para que de manera transparente pueda tener un proceso de licitación.
hasta cuándo tenemos chance como hondureños y hondureñas tener un sistema que al final o acercándose las elecciones primarias no nos venga un Consejo Nacional Electoral como sucedió en el año 2021, que este sistema no lo vamos a usar porque solo llegó a nivel de confianza de un 40%, o que la huella dactilar, el registro nacional de las personas, porque también se mezclan los conflictos políticos, partidarios, no tiene el suficiente respaldo del censo electoral. Entonces, todas estas cosas técnicas no se están discutiendo y en todo caso debería de ser el Consejo Nacional Electoral que para meter presión al Congreso Nacional pueda esclarecer y sobre todo ampliarse en un nivel técnico, económico y no solo de lo que se está teniendo en estos momentos, el jurídico y el ideológico. Pero sí es necesario de una u otra manera hacer esta inversión, pero el asunto es que estamos llegando a tiempos límites y todo lo que se hace de manera muy cercana a cuando se espera un resultado puede suceder un sinnúmero de emergencias, de consideraciones, y es por eso que fallan estos mecanismos. Pero lo más triste, y voy a usar triste como un sentimiento, es que terminemos comprando una gran cantidad de instrumentos, de equipo, y que nos digan el día de las elecciones primarias que no, porque también un partido va a cualquiera que sea, no estoy diciendo uno en específico, poner barreras de que prefiere irse a la firma y a teñir el dedo al votante y hacer las actas como desee. Bueno, vea usted que Ismael estaba planteando varias aristas. O sea, no solamente hay que preocuparse por el recurso, de dónde sale el recurso, sino, bueno, si finalmente se aprueba, hay que garantizar que se utilice bien, que se utilice de manera transparente. Y aquí me sale la idea de preguntar con respecto a los demás candidatos. Ahorita hemos escuchado sendas posiciones de algunos partidos oponiéndose a algunas cosas y otras, e insistiendo que debe aprobarse con urgencia el presupuesto. Luego de eso, me imagino que debería de haber una exigencia, una urgencia por parte de la sociedad, organizada o no, en que el dinero que se apruebe se utilice a tiempo y se utilice siguiendo las reglas de la ley de contratación del Estado y todo aquello que garantice que el proceso sea transparente, sea conforme a los parámetros internacionales. Pero pasado marzo empieza otro proceso de planificación un poco mayor, que es el de las elecciones generales, donde no deberían haber discordancias importantes. Al fin de cuentas, al CNE, al RNP y al TJE, los he abreviado, van a recibir este dinero hasta que, no cuando se apruebe, sino cuando se les transfiera. O sea, el aprobar este presupuesto es apenas un paso importante que ojalá no esté provisto de otras negociaciones, pero luego viene que el dinero pase plata. ¿Qué pasaría si ese dinero no estuviera a tiempo cuando el cronograma electoral que nos han mostrado los concejales es prácticamente un programa que no admite retrasos? Si tú te atrasas un día, se atrasa todo el proceso. ¿Qué deberían estar exigiendo en este momento todos los partidos, además de lo que han exigido sobre el presupuesto, los candidatos? ¿Qué deberían de estar planteándole al gobierno desde su posición de oposición actual o de candidatos oficialistas? ¿Qué conocimientos económicos deberían estar ya viendo? Porque este último año es verdadera transición. O sea, la transición no ocurre entre noviembre y enero. La transición está cuando ese último año tú te fijas cómo está toda esa excusa de que me di cuenta cómo estaban las cosas. Al llegar ya no es válido. El país cada día que pasa es pérdida. Deberían estar los candidatos creando gabinetes en la sombra, deberíamos ya de conocer a sus referentes económicos, deberíamos ya de estarle exigiendo a los precandidatos que nos digan cómo van a hacer para afrontar deuda externa, cómo van a hacer para afrontar, fortalecer el clima de inversión, deberían ya estar hablando de cómo van a manejar los vencimientos de plazos de deuda. ¿Qué esperarías tú de los candidatos y los partidos que los postulan ya de cara a esta conflictividad que genera la aprobación del presupuesto electoral? Yo creo que aquí la respuesta tiene varias aristas. La primera, intentando ordenar las ideas, es que sin duda uno ve que los precandidatos tienen una visión muy cortoplacista de las elecciones primarias y que las discusiones son tan pobres
y hay una mentalidad excesiva de ser el ganador. Es decir, en pocas palabras, ellos están planteando que haya unas elecciones, que sin duda los necesitamos, primarias de la mejor manera. No obstante, como algunos son diputados, diputadas, algunos son de estos precandidatos ya figuras que están establecidas dentro de sus partidos, algunos ya se creen ganadores, una cosa se debe plantear, que es ni siquiera me pondría yo a discutir en las elecciones primarias, es decir, deberíamos de ir planteando, sobre todo porque sabemos que hay una descoordinación actual, planteando, y bien los mencionabas, las elecciones generales. Creo que las elecciones generales son las que debería de poner énfasis, no solo el Congreso Nacional, sino todos y todas, ya que se va a presentar antes del 15 de septiembre, como manda la Constitución de la República, la Secretaría de Finanzas, como le he mencionado, el presupuesto 2025. Y es aquí que vamos a observar el esfuerzo que debió colocar el Consejo Nacional Electoral, sobre todo ante esas elecciones de finales de noviembre del año 2025, y saber a ciencia cierta o aproximada el gasto que vamos a tener en las elecciones o en todo el año 2025. Y entonces retrocedo un poco y digo, bueno, los candidatos a la presidencia o diputados y diputadas, aún los alcaldes, deberían de sustraerse del tema primario, porque al final pues, se va a llevar a cabo, creo que se va a llevar de manera extraviada, sobre todo por la discusión de ese presupuesto. Algunos van a colocar más el tema ideológico partidario, otros van a colocar obstáculos. Entonces, creo que esto nos lleva a decir que la discusión que debe tener entre los partidos es lo que has mencionado. Bueno, independientemente quién salga de cada partido, ellos deben de discutir las propuestas como desde ya, no solo en materia económica, sino social, lo que se puede hacer aún de este aprendizaje de las elecciones, es decir, ver desde el año 2026 lo que siempre pasa con las observaciones electorales, tanto nacionales e internacionales. Una ristra, y voy a usar de manera popular, las reformas, las posibles recomendaciones que nunca se llevan a cabo. Bueno, de hecho, las últimas... El balotaje, la ciudadanización de las mesas. Entonces, creo que los candidatos deberían de ir ya planteando, y eso también nos lleva a decir que los medios de comunicación, los diferentes actores que estamos involucrados, la exigencia de un debate de altura, no solo ya en el tema de las elecciones primarias y generales, sino cómo se va a afrontar, y aunque pareciera demasiado lejos, las elecciones próximas, es decir, el 2031 o 2029, perdón, que se llevarían a cabo las otras. Entonces, en este caso, como he mencionado, no solo el tema electoral, sino, bueno, en este caso lo que está sucediendo con las reservas internacionales, qué está sucediendo con el endeudamiento público, cuál es la visión de ese precandidato dentro de cada partido, cómo podría solucionar el tema del empleo, el tema del mismo presupuesto general de la República, que tiene un sinnúmero de señalamientos, como por ejemplo la corrupción. La corrupción continúa a pesar de que cada gobierno siempre menciona que es el más transparente, el que más rinde cuentas, el que no roba ni un centavo, pero cuando uno ve nepotismo, ve contrataciones fuera del marco de la ley, o en todo caso que acaba de salir tema de planillas fantasma, que eso es recurrente, podría decir hasta siglos, del estado de Honduras y de varios estados, o casi la mayoría. Esos son los que también podría no solo ver la confianza electoral en las instituciones, sino también en los candidatos, y que por lo menos lleven una propuesta aproximada de solución de los grandes problemas que tiene el país. Pero vamos a ir a una pausa. Vea usted, los candidatos, las candidatas tienen un reto importante de cara al próximo proceso electoral. No solamente ser asistentes de piedra, estar ahí, su foto en la papeleta, sino darse cuenta que en sus propuestas ya deberían estar asumiendo con responsabilidad, generar propuestas
que respondan a las necesidades de la población y que cuando finalmente se aprueben, si es que llegan a esa alta posición, incluso sus seguidores, los diputados y los alcaldes, tengan plena conciencia de cuáles son las necesidades que tiene el país desde ya, para no ofrecer lo que no se puede cumplir, que ese es el otro detalle. Todo lo que los candidatos y candidatas le ofrezcan a usted cuesta dinero. Y si le ofrecen viajar a la luna, alguien tiene que pagar el viaje. Ya volvemos. Panorama económico diferente a las elecciones que están prontas a ser convocadas por el Consejo Nacional Electoral. Ese es el tema que hemos estado abordando en Cuestión de Enfoques con el economista Ismael Cepeda. Ismael, vamos a ver, me retiré en el segmento anterior hablando los candidatos, candidatas, precandidatos en este momento, precandidatas, van a hacer un montón de ofertas y propuestas. Ya sabemos por encuestas de opinión que las principales preocupaciones de la población hondureña ahorita van en orden de descendencia. Primero vamos a tener de prioridades, queremos decir, el orden de prioridades está la situación económica, la falta de empleo, y luego viene la inseguridad y la corrupción por abajo. Pero está claro que la preocupación por acceder a fuentes de empleo, por mejorar su situación económica, son relevantes. De aquí que hablar del presupuesto y cómo el presupuesto incide o no en un proceso electoral que cumpla con ciertos estándares internacionales es un debate que no es menor. Ahora, el retraso, ¿cuáles son las dificultades que tú ves en el retraso en esa aprobación? Esta semana el Congreso Nacional se presta a Congreso Infantil, luego no hay certeza si se va a hacer la próxima semana, se está hablando de que el Congreso está dándole largas porque quiere que llegue el nuevo concejal. La verdad es que siendo una persona de confianza, el concejal del Libre que está en el CNE no debería ser un problema que llegue antes o después, habida cuenta que el futuro concejal es nada menos y nada más que el actual secretario de Finanzas. ¿Tú crees que este retraso se deba más a un tema de generar una coyuntura política que permita discutir reformas electorales de último minuto, o sencillamente es consecuencia de la mala planificación y de querer incorporar elementos nuevos a una elección que de por sí ya es sensible porque se trata de elegir al próximo presidente o presidenta de Honduras? Yo diría que es un conjunto de situaciones, sobre todo tema de planificación estratégica, de no poder haber visualizado cuando ya se sabía el tema de las elecciones primarias, pero también muestra, y aunque sean entes constitucionales como el Consejo Nacional Electoral, el asunto es que no están en una isla, es decir, ya tuvieron que haber planificado, tuvieron que haber recurrido a los diferentes entes, en este caso el Poder Ejecutivo, para el tema presupuestario, lo que el mismo Secretaría de Finanzas pudo haberles recomendado, o el mismo, aunque no hace política tributaria como tal, porque solo es un ente recaudador, el Servicio Administrador de Rentas. Y es ahí donde vemos la debilidad de esta propuesta de manera técnica y económica. Y bueno, ya hemos hablado del tema legal. Y cuando es trasladado, se trasladan todas esas dudas, todas esas incertidumbres al Congreso Nacional. Entonces, es ahí donde hay oportunismo, sin duda, no se puede negar que hay algunos partidos, o todos, o que al final el tema de ser transparentes y de poder que la ciudadanía pueda visualizar cómo realmente son los procesos, porque siempre hemos tenido una nube oscura sobre las elecciones primarias. Siempre hay, creo que a veces hay mayor señalamiento en las elecciones primarias que en las generales, es decir, temas de inflar votos, temas de el candidato que ya fue ungido por la cúpula de ese partido, etcétera, etcétera, o en todo caso que hay mesas que
que no llega nadie a votar de ese partido y siempre aparece con algún voto y ese mismo votó en otro partido. Entonces, creo que hay un temor incrustado de los partidos políticos que realmente se sepa la verdad, y creo que cuando se habla de este tipo de mecanismos siempre va a haber un obstáculo. En cambio hay otros que también sin duda desean pues la mayor transparencia, pero es ahí donde no sabemos a ciencia cierta si en realidad los partidos políticos desean unas elecciones primarias reales y idóneas. Entonces creo que ahí es donde se conjunta el tema de lo legal, de lo técnico, de la incertidumbre, pero creo que hay un punto muy importante, que es que la confianza electoral no solo tiene que pasar, y lo mencionamos en el segmento anterior, sobre las instituciones. Si hay presupuesto, si hay algunos mecanismos, si puede haber algunos instrumentos, etcétera, etcétera, pero también es que los partidos políticos, como esos mal llamados vehículos de la democracia, puedan generar confianza. ¿Y cómo lo generan? Bueno, con un consenso sobre si se va a llevar a cabo o no. Más allá de aplazar las cosas, es realmente si se va a llevar a cabo o no, porque así no estaríamos gastando un dineral, como decimos popularmente, en ese tipo de recursos. Y la confianza también se va a acrecentar cuando exista un debate, no solo ya del tema de elecciones primarias o generales, sino cuál es la propuesta, como lo hemos venido mencionando en esta última línea del programa, de las discusiones reales de los problemas económicos, sociales y políticos del país, y que exista entonces ese debate integral, no solo seccionado de manera partidaria de los problemas, y que si llegasen a ser pues presidentes o presidentas de la República, realmente uno pueda tener un instrumento como ciudadano, como ciudadana, de decirle: usted prometió esto, no una lista de deseos, sino con criterios, con indicadores, y con un debate que al final las propuestas se van nutriendo, porque el que enseña aprende y el que aprende enseña, dicen. Entonces creo que esa confianza electoral nos ha faltado, y creo que, aunque soy economista, eso va más allá de los recursos que le puedan asignar al Consejo Nacional Electoral de las elecciones primarias. Por eso sí soy pesimista. Creo que no va a llegar a buen puerto la discusión del presupuesto de elecciones primarias, por algunas cosas que ya mencioné, pero sobre todo porque los tiempos son muy ajustados, y en el debate de si va a ser aplicado o no ya dentro del Consejo Nacional Electoral, también va a existir una gran guerra interna. O sea, regresará toda esa deficiencia que envió el Consejo Nacional Electoral a el Congreso Nacional. El Congreso Nacional, en lo idóneo o en lo ideal, lo va a aprobar, aunque soy pesimista, pero en el escenario que lo apruebe, todo eso que ha arrastrado de deficiencias técnicas, económicas, etcétera, lo va a trasladar nuevamente al Consejo Nacional Electoral, y sin tener una bola de cristal, esos dos, sobre todo los que abultan el presupuesto, no se van a llevar a cabo. Bueno, vea usted, hemos transitado desde la decisión que se toma en el Congreso de ir retrasando esta aprobación. Hemos conocido los distintos presupuestos que se han venido aprobando y ejecutando, y hemos podido ver cómo es evidente que el año electoral y el año inmediatamente anterior a las elecciones aumenta el presupuesto. Y si usted vio los cuadros, prácticamente, y los gráficos, prácticamente se ejecuta al 100%, es decir, se ejecuta teniendo como meta cubrir la ampliación presupuestaria que efectivamente se aprobó. Sin embargo, nuestro invitado ha mencionado cuidado con la eficiencia en el uso de estos recursos, cuidado con la transparencia y ojo con las lecciones aprendidas. A mí personalmente, Ismael, y esto es ya para concluir el programa, a mí me deja bastante triste la cantidad de material desperdiciado. Es decir, hay una cantidad bastante grande
de votos que no se utilizan, de cuadernillos que no se utilizan y que no se pueden utilizar nunca más porque esas elecciones tienen fotos, rostros y nombres que no van a repetirse. Y sé que en algunos lugares los reciclan para hacer confeti, los reciclan para múltiples propósitos. Sí, hasta para para la misma educación política o la cultura política que se le da a los niños y niñas en las escuelas. Otros países llevan esas papeletas, cuadernillos para que el niño practique una elección, por ejemplo. Y vea usted cómo a esta altura ya sabemos más o menos cuánto es el máximo de personas que acuden a una primaria. Esa experiencia es la que hace que el CNE sepa cuántas personas le coloca de carga electoral a cada junta receptora, a cada centro de votación. Es decir, qué bueno que tienen la disposición de mandar un presupuesto. Qué malo si el dinero no se utiliza al dedillo cada centavo y si esa presupuestación se está haciendo a las carreras solo para complacer algunos caprichos y aplicar algunas tecnologías que requieren tiempo para comprarse, tiempo para probarse y tiempo para hacerlas funcionar bien. O sea, yo creo que por ahí debe ir la preocupación y el llamado. Finalmente lo van a aprobar. Veeduría ciudadana para que este recurso se utilice bien y para que las autoridades que estén a cargo de su implementación, de su gasto, de su utilización, pues lo hagan siguiendo las normas que todos esperamos. Gracias, Ismael. Vea usted, hay una serie de factores que tienen que tomarse en cuenta, no solo para las elecciones, sino el llamado de atención a los candidatos y candidatas para que revisen bien cómo está la situación del país. Las elecciones son una oportunidad de elegir y de ser electo, pero también de definir el futuro de nuestra nación. Esto fue Cuestión de Enfoques. Los esperamos en nuestro próximo programa. Tenga feliz día.